Que el Señor les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Es un placer para Iglesia de Dios Generación de Josué en este 2022 seguir llegando hacia los hogares de los que están allá por medio de la plataforma de Facebook y también a los que estamos acá en el templo. Bienvenidos sean todos, bienvenido a usted que está en casa también viendo nuestra transmisión del día de hoy. Mi amado hermano, el día de hoy nuevamente tengo el honor, el privilegio de poder llegar hacia ustedes a través de un mensaje de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, si usted está en casa o a los que están acá, yo quiero que usted tenga preparada su Biblia el día de hoy, porque hoy vamos a tener un mensaje y quiero utilizar la Biblia para poder llevar ese mensaje, ya que esta es nuestra guía. La palabra dice que lámpara es a nuestros pies, ¿no? Su palabra. Y queremos que hoy esta lámpara ilumine nuestro camino. Así que, mi amado hermano, le voy a pedir a los que están en casa que vayamos rápidamente, para no perder tiempo, a Romanos. Hoy quiero predicar en el libro de Romanos y quiero que vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a estar llevando el mensaje sobre el versículo 1 y el versículo 2. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando lo tenga, póngase de pie los que estamos acá y usted en casa también y diga amén, para saber que estamos listos y vamos a leer juntos. No me deje solito los que están en casa y trate de leer este versículo, estos dos versículos en voz alta. Hoy vamos a aprender y ya le voy a decir el tema de mi mensaje. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria sea al Señor, mi amado. Tome su asiento, por favor. El día de hoy he titulado a mi mensaje, Ya libre soy. Ese es el tema que decidí ponerle, porque cuando preparando este mensaje, me acordé de la alabanza que cantamos hoy al final del devocional. Me acordé preparando este mensaje. Y quiero que usted se quede con eso, ya libre soy. Y vamos a ir a ver por qué esta afirmación a principio de año puede ser muy importante para usted. Mire, mi amado hermano, nuestro pastor Alejandro la semana pasada nos dio guianza o directrices a estar preparados. Si no ha visto todavía el mensaje, vaya a verlo. Pero nos hablaba de estar preparados. Ahora, ¿cómo yo, si a mí me dan la oportunidad de dar el mensaje, cómo puedo seguir con esto de estar preparado? ¿Preparados para qué? Para partir. Pero mi amado hermano, pensando y analizando lo que nuestro pastor predicó y qué puedo yo traer a usted en este 2022, porque yo sé que mucha gente le gusta el inicio de año porque dan mensajes de esos que usted se anima, para que usted ponga las pilas y empiece un año. Para los que tenían propósito de ir al gimnasio ya la regaron, porque Canadá, aquí en Toronto, están cerrados. Pero hay algo que si usted se ha puesto de propósito y es seguir a Cristo, esto no ha parado. Esto no se ha detenido. La palabra de Dios sigue. Y mi amado hermano, en este inicio de año,
Yo quiero dejarte este mensaje para que tú reflexiones, para que tú analices, que a partir de hoy tú camines de una forma segura. Y usted podrá decir, pero hermano, ¿cómo yo puedo caminar de una forma segura si allá afuera nomás salgo está el virus? Si allá afuera nomás salgo hay personas sin trabajo. Me he quedado sin trabajo, me he quedado sin salud. El mundo no sabe qué hacer con lo que está pasando, ni siquiera nuestras autoridades. ¿Cómo usted me dice que camine seguro si ahora ni siquiera puedo salir al pasillo de mi edificio? Por la incertidumbre de lo que pueda pasar. Pero mi amado hermano, Romanos 8, y eso se lo voy a dejar de tarea. Romanos 8 es uno de los capítulos que la mayoría de comentaristas, historiadores, pastores, líderes han declarado como uno de los más grandes capítulos que existen en la Biblia, que le da a usted y a mí directrices de cómo vivir la vida cristiana. Porque en el mundo y en nuestras iglesias se ha determinado que hay una vida cristiana que hay que seguir. Y Romanos 8 y en lo que yo les voy a dar el día de hoy nos va a ayudar a poder caminar en esa vida cristiana y por ende estar preparados para partir. Porque mi amado hermano, también le dejo de tarea en su casa el capítulo 7 de Romanos, dando un poquito de contexto de qué está pasando con Pablo aquí en el capítulo 8. Pablo en el capítulo 7 habla de las cosas que él no ha podido hacer. Y él ya es un cristiano maduro a este tiempo. Pero en el versículo 7, o en el capítulo 7, perdón, Pablo habla de todo lo que no ha podido hacer. Pero luego de repente usted ve del capítulo 7 al capítulo 8 un cambio radical en lo que Pablo le habla a esto de los romanos. Y comienza, y es interesante, mi amado hermano, en casa cuando lee el capítulo 8 de Romanos, fíjese, Romanos empieza con la siguiente frase: ahora pues ninguna condenación hay. El mismo capítulo 8 va a terminar, cuando usted lo lee en casa, va a terminar con algo que dice que no, nada nos separará de Cristo. ¿No le parece interesante? No sé, yo siempre le digo a los jóvenes y con los que platico, cuando usted lea la Biblia, haga preguntas, no tiene nada de malo con eso. Dicen que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. ¿Por qué nosotros no hacemos preguntas de esto? Y vamos a la gente que sabe y le decimos qué significan estas cosas, si es que no las entiende, aunque hay pasajes bíblicos que no necesitan mucha comprensión. Mi amado hermano, Romanos 8 comienza con esta declaración de que ninguna condenación hay. Y yo me hago la pregunta, ¿cuál condenación? ¿De qué condenación habla Pablo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Yo estoy condenado? ¿O cómo soy yo? ¿Cuál condenación? Y quiero empezar mi mensaje hablando para que podamos asimilar lo que Pablo quiere decir en esto de ninguna condenación hay. ¿De qué condenación estamos hablando? Mi amado hermano, aquella condenación que es causada por el pecado. De esa condenación nos habla Pablo. Una condenación que viene desde allá de Adán y Eva. Que yo ya voy a ir hablando de eso poco a poco, porque hay personas que creen que por ser buenas no están condenadas. Hay personas, incluso en nuestras iglesias, que creen que por venir una vez a la semana y por hacer buenas obras allá en su trabajo, no tienen una condenación. Pero mi amado hermano, a la luz de la palabra,
Vamos a ir viendo esta condenación para luego entrar al versículo. Mi amado hermano, y quiero comenzar con algo bien básico. ¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión, es una falta que hacemos a la ley de Dios. Eso es pecado, sencillo, una falta que hacemos, una transgresión que hacemos. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? Como nuestro pastor posteaba ayer, y me dio gusto que lo posteó porque me da más herramientas para decirle hoy. El pecado es como la tarjeta de crédito. Creo que la mayoría de tener una tarjeta de crédito, o sus papás han de tener tarjetas de crédito. Funciona de que usted paga, usted la usa hoy usted va y se gasta $30,000. La Black Card, esas tarjetas negras, hasta dicen que helicóptero se puede comprar de un solo. El problema es pagarlo después. Porque el pecado es lo mismo. El pecado, mi amado hermano, usted lo disfruta hoy, pero lo va a pagar después. Y mire, mi amado hermano, el pecado tiene varias características. La primera característica que tiene el pecado, y quiero ir hablando un poco de una realidad que a veces, como dice nuestro pastor, ignoramos. Y no porque no la sepamos, sino porque no queremos hablar de eso. Y hay una cosa que es que el pecado es de nacimiento. Usted y yo hemos heredado el pecado. Esa es una de las primeras características del pecado. Es hereditaria o es de nacimiento, como usted lo quiera ver. ¿Y cómo yo sé que el pecado es hereditario? ¿O cómo yo sé que el pecado es de nacimiento? Bueno, David nos habla de esto en Salmos 51:5. Si me pueden poner el versículo, y si no, acá lo tenemos. En Salmos 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado. ¿Y qué dice la siguiente parte? Y en pecado me concibió mi madre. Hay personas que hablan que el hecho de la relación sexual es el pecado. Pero otra cosa, el sexo, ¿quién inventó el sexo? Yo les he dicho a los muchachos que en este año, cuando sea servicio de jóvenes, hablemos de temas reales del 2022 ahora. Hay gente que tiene el sexo como que si fuera del diablo. Y el sexo lo inventó Dios. Hay circunstancias en las que usted tiene sexo que caen en pecado, pero no ese es el tema el día de hoy. Pero solo se lo quiero dar como un ejemplo. El pecado viene de nacimiento, mi amado. Usted y yo nacemos con el pecado. Segunda característica del pecado es que el pecado es universal. ¿Qué significa que el pecado es universal? Nos lo explica Romanos 3:23. ¿Qué dice en Romanos 3:23? Si usted tiene Biblia, vaya, y si los que están en casa, acá en casa, en la iglesia, pueden verlo en la pantalla. Pero en Romanos 3:23, ¿sabe qué dice? Todos pecaron. Ahí está usted. Ahí estoy yo. Porque dice, todos pecaron. Entonces, el pecado ya lo traigo de nacimiento. El pecado es universal. Tampoco se sienta tan, como dicen allá, tan salsa, o sea, tan exclusivo de que usted es pecador. Porque hay gente que pone eso de excusa. No, si soy un gran pecador, ¿para qué? Si el Señor ni me quiere. Y otra, creen que los que predicamos o los pastores o un líder de la iglesia son santos porque ellos se paran en un púlpito. Mi amado hermano, yo también peco. Y ese versículo que acabamos de leer dice que todos pecaron. Por eso el pecado es universal. Y con esto, mi amado hermano, quiero que vayamos entendiendo una cosa.
somos pecadores. Característica número 3 del pecado es parecida a la primera, pero el pecado es natural. Mientras busca usted Efesios 2, versículo 3, Efesios capítulo 2, versículo 3, yo quiero decirle algo. ¿Cómo así que el pecado es natural? Ya lo traemos. Usted le enseña a sus hijos a pecar. Algunos. Pero por lo general, usted no viene, vaya hijo, hoy te voy a enseñar a pecar. O en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas usted no va a tomar pecado 2.1. Y usted va a sentarse y le van a enseñar, vaya, se peca así, así y así. Usted y yo venimos con una naturaleza pecaminosa dentro nuestro. Y analice en los niños chiquititos, los que medio empiezan a hablar, de las primeras palabras que siempre aprenden, ¿sabe cuál es? No. No, bájate de ahí. No. No hagas eso. No. Por poner un ejemplo, ya tiene el versículo. Mire, mi amado hermano, entre los cuales también, mira, ahí está otra vez la palabra todos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos. Y ahí dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y aquí también quiero ir haciendo esto, mi amado hermano, es que también usted, que ya tiene tantos años en la iglesia, no se crea más que los otros tampoco. Porque en la misma condición estábamos. Algunos todavía están. El pecado es de naturaleza, usted ya lo trae. Siguiente característica, el pecado es algo familiar. ¿Cómo? ¿Cómo así, hermano? Y mientras busca Juan 8:41, ya le digo por qué es familiar. La Biblia, este libro maravilloso, separa en dos grupos a la humanidad. Los que vienen del Padre eterno Dios y los que vienen del padre del pecado. No estoy hablando de su familia, de su apellido. Estoy hablando de que hay dos familias y usted está en una o en la otra. Como cuando le prediqué de cuál puerta va a escoger. Hay dos, la ancha y la angosta. En este caso, ¿usted a cuál familia pertenece? ¿A la familia de vuestro Padre Dios? Póngame el 44 ahí mismo. O del otro padre que habla la Biblia. Vuestro padre el diablo. Quiero tomar estos versículos para hacerle ver que usted solo tiene dos opciones. Usted o es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay intermedios. ¿Y cuál es la característica de la familia de los hijos del diablo? ¿Qué es lo que ellos comparten más? El pecado. O sea, mi amado hermano, entonces, el pecado es hereditario. El pecado es universal. El pecado es de naturaleza y le dije que el pecado es familiar. Y la última, hay más, pero la última que yo le quiero mencionar el día de hoy es de la que más tenemos que huir. Y es que el pecado es fatal. ¿Qué significa que el pecado es fatal? Que es irreparable. Cuando usted está ahí, termina su vida y nunca se arrepintió, hay un problema grande, mi amado hermano. ¿Cómo yo sé que el pecado es fatal? ¿Cómo yo le puedo dar convicción a usted que el pecado tiene una condenación eterna?
que tiene un castigo. Solo voy a usar 2 versículos por cuestión de tiempo. Marcos 16:16. Mire, mi amado hermano, esto es parte de la condenación del pecado. El que no creyere, ¿qué? Será condenado. Otro versículo que también me sirve para ilustrar esto es Romanos 6:23. En Romanos 6:23, usted va a leer lo siguiente. Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Mi amado hermano, en este 2022, así como nuestro pastor dice, nuestro objetivo que sea hablar de esas verdades que ignoramos. O como en buen salvadoreño decimos, que usted se hace el suizo. ¿Qué significa que usted se hace el suizo? O sea, se hace loco. Quiere como no tocar esos temas. A usted quiere que le prediquen del amor de Dios. A mí predíquenme de la prosperidad de Dios. A mí predíquenme de lo que Dios tiene para mí en el 2022, hermano. Y en el 2022, ¿sabes qué hay? Pecado. Y hay que cuidarnos del pecado. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no ha venido. Quiere decir que este mundo va a seguir de mal en peor, hablando del mundo. Y yo te quiero preparar, mi amado hermano, a que vayamos entendiendo. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y por qué es importante que yo sepa del pecado? ¿Por qué es que es importante que yo sepa que soy pecador? Por Romanos 8:1. Porque si usted, mi amado hermano, el Espíritu de Dios, que ya voy a llegar al Espíritu de Dios, le habla a su vida y usted entiende su naturaleza pecaminosa, entiende que es el pecado, a usted lo que dice, póngame Romanos 8:1, a usted lo que dice aquí, ahora pues, no hay ninguna condenación, tiene que estar agradecido, mi amado. Su actitud debería, porque debería ser así, ser diferente. Porque había una condenación para mí y para usted. Y dice la Biblia, ahora pues, ninguna. ¿Y usted sabe qué es ninguna? Ninguna. Ninguna condenación hay. Yo no sé a usted, escuché preparando este mensaje de un hombre de los tiempos antiguos, de otras épocas, John Wesley. Alguna vez tal vez lo ha escuchado. Un hombre que creció en un hogar cristiano. Él relata en su biografía que su madre era la que más le martillaba a que fuera a la iglesia, a que siguiera a Cristo. Su papá fue pastor. Y ¿sabe qué? Él cuenta una anécdota que por mucho tiempo, ya en una edad adulta, él no había entendido, porque él creció en una iglesia. No había entendido de que él también era parte de la condenación del mundo. Hasta que un día escuchó un mensaje sobre Romanos 8:1. Y muchos han cambiado su modo de ver la vida después de leer este versículo. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay condenación. Porque usted y yo hemos sido librados de esa condenación. Y en este 2022 tenemos que caminar con esta convicción. Por si se te atraviesa una prueba o por si se atraviesa la muerte. Tenemos que estar confiados y seguros de que ya no hay condenación.
Mi amado hermano, aquí es donde yo le puse el tema a mi mensaje. Porque ¿qué significa que ya no hay condenación? Significa que ya libre soy. Yo no sé si usted cómo entiende la libertad, pero la libertad es algo que usted ya ni sabe qué hacer. Escuche los testimonios de presos que han pasado muchos años en la cárcel. Salen y no saben qué hacer, pero saben una cosa, están libres. Hay una historia también acerca de eso que quiero hermano, que usted se ponga a analizar esta situación. Usted y yo somos como un preso cuando andamos en pecado. Estamos en una cárcel, estamos atados, estamos condenados, tenemos ya una sentencia. Mi amado hermano, pero a veces hay personas que dicen las siguientes frases. Yo no creo que yo esté condenado, hermano. Yo creo que me he portado bien. Como que Santa Claus, vea, que le va a traer regalos si se ha portado bien. Yo no le hago mal a nadie, hermano. Yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, hermano. Yo no le hago mal a nadie. Yo no caigo ahí. No. Yo estoy bien. Como dijo el pastor la semana pasada, bien mal. Mi amado hermano, hay gente que cree que por ayudar a otras personas no están exentos de esta condenación del pecado. Escuché de una conversación de un pastor con alguien de la congregación de él, diciéndole de que ella trabajaba en un asilo de ancianos, ayudando a los ancianos. Y que por eso ella pensaba que se había ganado el cielo. Y dice este pastor, pero a usted le pagan por eso, ¿no? Y no es obligación de nosotros ayudar a otro. Yo quiero, mi amado hermano, que usted empiece a analizar si usted está en esta condenación o no. O si no lo está, que empiece a caminar con la convicción de que usted no está ahí. Porque, mi amado hermano, usted y yo no solo somos pecadores por naturaleza. Usted y yo, ¿sabe qué? Somos doble pecadores. No, hombre, hermano, yo vine hoy a que me motivara, no a que me esté echando tierra. ¿Sabe por qué usted y yo somos pecadores dobles? Número uno, ya lo expliqué, por naturaleza. Efesios 2:3 dije, pero no lo ponga. ¿Y sabe cuál es la segunda? Porque usted y yo somos pecadores dobles. Porque no solo es pecador de naturaleza, sino que usted y yo somos pecador por decisión. Por eso es que usted no puede venir diciendo, pero yo qué culpa tengo de haber nacido en este mundo. Pero yo qué culpa tengo de haber nacido pecador. Pero la segunda es por decisión. Usted y yo decidimos pecar o no pecar. Y especialmente aquellos que conocemos las verdades de esta Biblia o de este libro maravilloso. Usted y yo somos pecadores dobles. Por eso, mi amado hermano, es que cuando yo leo que ninguna condenación hay, mi corazón se llena de algo que no puedo explicar. ¿Por qué? Porque lo más común, ¿sabe por qué mucha gente ya no viene a las iglesias? Porque se sienten mal, porque andan en pecado. Y sí, uno se siente mal, hermano. Uno no quiere ver a la cara a los hermanos. Uno no quiere que le pregunten cómo está, porque usted sabe que no está bien. Y luego uno colabora diciendo, ¿y cómo, qué tal el mundo, hermano? Y luego uno colabora echándole tierra a la pobre persona que está tratando de levantarse del pecado. Y le decimos,
cosas como, ya ratos no lo veo, hermano. ¿Qué se había hecho? Está bueno el mundial, vea. Mi amado hermano, así como esa persona que tiene pena, que tiene, no sé, vergüenza profunda porque anda en pecado y viene a querer ayudar, a querer salir de eso. Usted y yo un día éramos así. Usted y yo también andábamos así. Ni venir a la iglesia queríamos. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda ya? Cuando usted venía de cuando en vez, como decía el pastor. Cuando venía a ver a sus amigos porque no venía a adorar a Dios. Mi amado hermano, ¿cómo yo sé que mis decisiones de pecar me pueden afectar? Póngame Romanos 2:6. Y si usted lo tiene ahí, búsquelo. En Romanos 2:6 dice que le va a pagar de acuerdo a qué. El cual pagará a cada uno conforme a qué. A sus obras. O en otras palabras, a cada decisión que usted tome. Cada decisión, mi amado hermano, que usted vaya a tomar, vamos a ser juzgados por ello. Y si no, allá también, como yo sé que soy pecador por mis acciones, porque un día usted va a estar delante de algo que la Biblia le llama el gran trono blanco. Se lo voy a dejar de tarea por cuestión de tiempo porque quiero avanzar. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis 20:11. Léalo porque se lo voy a dejar de tarea. Ahí va a haber un día donde va a haber un juicio. Y se le va a preguntar. Y como dicen siempre, los predicadores usan la imaginación. Siempre hemos oído que dicen que se nos va a pasar una película. En realidad no sabemos cómo lo va a hacer Dios. Pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces, yo tengo que saber mi condición pecadora. Número 1, para no ver de menos a los demás. Y número 2, para entender, comprender y atesorar en mi corazón que ninguna condenación hay. O como el título de este mensaje, ya libre soy. Ya libre somos, hermano. Ahora, hay una condición. El versículo de Romanos 8:1 tiene una condición para poder salir de esa condenación. ¿Cuál es esa condición? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Mi amado hermano, si usted le entrega su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados, la Biblia es clara, es explícita, que usted y yo somos salvos por gracia. ¿O no? Somos salvos por la gracia, no por lo que hagamos, no por lo que hayamos hecho en el pasado. Fuimos salvados porque hubo un hombre que vino a la tierra y pagó el precio de mi condena por usted y por mí. Y en este 2022, para que tú camines confiado, que
Pueden venir 17 pandemias al mismo tiempo, pero usted tiene que vivir confiado de que ya libre usted es. Claro, no me malinterprete, se va a afligir, eso es normal. Vivimos en una preocupación constante, pero que eso no le robe el sueño. ¿Sabe por qué? Porque usted ya es libre. Porque usted es libre, y si un día el Señor decide llevárselo, pues allá va a estar en la gloria con Él. Pero es importante que vivamos, que caminemos, que andemos confiados en que ninguna condenación hay. Porque por eso es que mucha gente en las iglesias tambalea tanto. Porque aceptan a Cristo pero siguen pecando. Que ya voy a hablar de eso un poco. Mi amado hermano, yo quiero que tú entiendas algo, así como el Señor me ha hecho ver en este mensaje a mí. No importa lo que tú hayas hecho. No importa, puede ser el peor de los actos que tú hayas hecho en tu vida. Pudiste haber matado, pudiste haber robado. Conozco personas que nunca se han podido perdonar por lo que han hecho. Hablando un día con mi esposa acerca de ese tema, llegamos a la conclusión que incluso a veces nosotros mismos no nos podemos perdonar por lo que hemos hecho en el pasado. Y yo le digo a ella, pareciera que somos más poderosos que Dios, porque Dios dice en su palabra que Él ya me perdonó. Pero yo sigo viviendo como si eso que hice no tiene perdón. Y sí lo tiene, mi amado hermano. No importa lo que tú hayas hecho. Jesucristo te abre los brazos y te dice, ven hijo. No importa lo que tengas. Yo te acepto y te recojo. Yo ya pagué por ti. Esta es una verdad, mi amado hermano, que tenemos que atesorar. Y otra cosa que yo te quiero decir, no importa la situación en la que estés. Hay madres que abortaron y no se pueden perdonar por eso. Hay esposos que han maltratado a su esposa toda la vida. Después que la esposa los deja, no se han podido perdonar. Y viceversa también. Hay esposas que engañaron a sus esposos y no se han podido perdonar. Pero yo te quiero decir algo y lo voy a enfocar en la primer palabra de Romanos 8:1, y es que dice ahora. Hoy. En la versión en inglés dice now. En este momento o en ese momento que tú decides entregarle tu vida a Cristo, en ese momento tu condenación se fue porque Cristo ya pagó por ti. En ese momento, como el tema de mi mensaje, ya libre soy. Usted no tiene que esperar a más adelante. Usted no tiene que esperar a que su juicio sea después. Usted acepta al Señor y en ese momento automáticamente usted empieza a compartir la gloria con Jesucristo. Porque alguien, uno de los comentaristas bíblicos, describió esto de una manera. Los que no conocen a Cristo, su juicio es en el futuro. Para los que han creído, el juicio fue en la cruz del Calvario. Porque ahí Jesucristo pagó por tus pecados y por los míos. ¿No es eso maravilloso, hermano? ¿No es eso increíble? Que aunque yo me echaba las heladas, que aunque yo andaba de mujer en mujer, que aunque yo me echaba mis puritos, que aunque yo le pego a mis hijos, a mi esposa, a mi tío y a mi prima porque soy un gran violento, o cualquier cosa, o miente, usted ya fue perdonado. ¿No le parece interesante? Ahora,
como dije, hay una condición. Y es que ya no viva más en la carne. Mi amado hermano, hay gente que de verdad cree que Dios nunca la va a poder perdonar o lo va a poder perdonar. Pero la Biblia es clara. Solo un versículo le voy a dar por cuestión de tiempo. Juan 1:29. En Juan 1:29, mi amado hermano, usted encuentra una verdad también que tiene que ver con esto que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo. En Juan 1:29. Y esto es lo que usted tiene que atesorar en su corazón, mi amado hermano, y empezar a vivir de una manera diferente. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. ¿Que hace qué? Que quita el pecado del mundo. Mi amado hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque tú no te acuerdes de nada de lo que prediqué, porque suele pasar. Ya el miércoles se nos olvida de qué predicar. Acuérdate de esto. Si tú andas con Cristo, ninguna condenación hay. Amén o no amén. Ahora, mi amado hermano, hay una historia de un preso al cual le habían declarado sentencia de 120 años de cárcel. Y hubo un gobierno que decidió exonerarle su condena, quitarla por completo. Y cuando llegaron donde el hombre y le dijeron que el gobierno había dicho que él era libre, él empezó a decir, no, ¿cómo? Yo no creo eso. No creo que el gobierno me haya perdonado 120 años. Me quedo aquí. Y luego le decían, pero mira, está escrito, tu libertad aquí está. No, yo no lo creo. No creo que me hayan perdonado todo lo que hice. Así vivimos muchos, creyendo que no es cierto que hemos sido perdonados. Vivimos como ese preso que creyó que eso era una mentira, que creyó que eso no era cierto, por más que se lo hayan dado escrito, mi amado hermano, escrito está, ninguna condenación hay. Ninguna. Es hora de que empiece a vivir creyéndolo. Y ojo, mi amado hermano, usted puede decir, ok hermano, entiendo, ya no hay ninguna condenación, pero sigo viviendo en este mundo y voy a seguir pecando. ¿Qué pasa? Yo tuve una conversación hace 2 días con alguien que me preguntó, ¿por qué es que me cuesta tanto congregarme? ¿Por qué es que me cuesta tanto seguir a Cristo? Y hay algo que a mí también me ha pasado, es que un día quiero todo con Cristo. Y el siguiente día no quiero nada con Cristo. Un día yo leo mucho la Biblia. Hay semanas que ni la toco. La dejo en el carro guardada para que el carro estudie la Biblia. ¿Por qué? Porque mi amado hermano, seguimos en este mundo, ni modo. ¿Qué va a hacer? Pero mi amado hermano, voy a pasarme al versículo 2. Y voy a darte una verdad maravillosa para que a partir de hoy, ok hermano, yo ya entendí, soy libre. Pero sigo en este mundo, van a venir tentaciones, van a venir cosas. Capítulo 8 de Romanos es el capítulo que nos habla cómo funciona el Espíritu de Dios.
Y mi amado hermano, una verdad bíblica es que usted no puede ser cristiano si no tiene a Cristo. ¿Sí o no? Y tampoco puede ser cristiano si no tiene al Espíritu de Dios. Entonces, viene aquí en el versículo 2. Y yo voy a tratar de darte una llave, como dicen muchos. Me gusta esa frase, la voy a copiar. Y no es que yo te la dé, te la va a dar la Biblia, conste. Es para que empieces a vivir diferente. Sabiendo, número uno, que somos pecadores. Y sabiendo también de que seguimos viviendo en un mundo pecador. Y entonces, ¿cómo yo puedo lidiar o luchar con esa falta de ánimo que a veces me llega? El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, ¿cuántas leyes menciona la Biblia ahí? ¿Cuántas leyes menciona? 2. La ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. Entonces, mi amado hermano, el capítulo 8 de Romanos comienza hablando de una libertad revolucionaria que viene a través de algo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que todos los que hemos aceptado a Cristo ha habido intervención del Espíritu de Dios? ¿Y usted cómo puede saber eso? Porque usted escucha testimonios que dicen lo siguiente: yo no sé lo que sentí algo cuando ese predicador hizo el llamado y yo solo corrí al altar. Yo no sé qué fue. Ese fue el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios, sumado a esta palabra maravillosa, te va a traer victoria sobre tu vida. Entonces, analicemos este versículo y ya voy terminando. Mi amado hermano, yo no puedo vivir una vida cristiana si no tengo al Espíritu Santo conmigo. ¿Por qué? Porque ni 5 minutos aguantamos por nuestra propia cuenta. ¿Quién puede ser cristiano por su propia cuenta? Difícil, muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de cosas que usted y yo tenemos que dejar a un lado. Y quiero contestar a esta pregunta también. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué es que me cuesta tanto? ¿Por qué un día quiero todo con Cristo y al siguiente día yo no quiero nada con Cristo? Porque usted todavía tiene su naturaleza pecaminosa. Y usted constantemente lucha con el Espíritu de Dios, con el espíritu de su carne. Y lo voy a poner en este ejemplo. Cuando usted se echaba las heladas, hasta ver a Dios, decía usted, se empinaba la botella. Se hizo cristiano, aceptó al Señor y por un ratito dejó, pero luego se encuentra un su amigo y le dice: hey, brindemos por el año nuevo. ¿Cómo? Si a usted le gusta porque tiene el saborcito. Porque uso este ejemplo porque es uno de los más comunes, pero yo le puedo dar muchos. Las mentiras. Usted es un gran mentiroso de primera mano. Viene, acepta al Señor y dejó de mentir por un ratito. Pero después viene, este ejemplo a mí me encanta, mi hermano, y se lo voy a decir. Las declaraciones de impuestos, los taxes aquí en Canadá. ¿Cuántos declaran todo lo que tienen? Y año con año seguimos diciendo: no, es que el gobierno ya tiene mucho dinero, esto que yo gané lo voy a dejar aquí para alguito yo, porque me lo merezco. Y he trabajado duro, mano. Y entonces,
¿Por qué pasa eso? Porque usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa en adentro nuestro. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer? Venir a los pies de Cristo Jesús y pedirle al Espíritu de Dios que empiece a morar en usted. Porque, mi amado hermano, el versículo dice que hay una ley, que es la ley del pecado. Y usted puede decir, ¿cómo una ley puede romper otra ley? Porque ahí habla de dos leyes y está diciendo que el Espíritu Santo puede romper la ley del pecado. ¿Cómo? Yo se lo voy a decir con un ejemplo. Usted ha visto un avión, ¿no? Todos hemos visto un avión. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿La conoce? Que los cuerpos estamos aquí, pegados al suelo. La gravedad nos jala. Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo que pueda y por cuestión de tiempo. No voy a ir a toda la terminología de la ley de la gravedad, pero estúdiela si quiere en casa o los que están estudiando en casa. Un avión no puede volar por sí solo por culpa de la gravedad, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué vuelan los aviones? Porque hay otra ley que se llama la ley de la aerodinámica, que dice que cuando usted alcanza cierta velocidad, usted puede romper la ley de la gravedad. Adivine qué, la ley del pecado es la ley de la gravedad, que no lo deja a usted llegar a la altura de Cristo. Pero el Espíritu de Dios se convierte en la ley de la aerodinámica, que le permite a usted hacer cosas que en su propia carne o en su propio interior jamás nunca va a poder llegar a hacer. La ley del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, hace que podamos volar. ¿No es eso maravilloso? Porque yo ni 5 minutos en mi carne puedo ser cristiano, yo al menos. Yo no sé usted. Si yo no tengo al Espíritu de Dios conmigo cada día. Esto no es solo de los domingos, mi amado hermano. Esto no es solo de los días de oración. Esto es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La ley del Espíritu Santo hace que volemos. Y mire que Dios es tan maravilloso, porque esto de la ley, Pablo lo está enfocando a la ley de Moisés. Y esa ley era maravillosa, hermano. La ley no tiene mancha, la ley era perfecta. Los imperfectos, ¿sabe quiénes somos? Nosotros. Que no podemos cumplir esa ley. Hay un escritor que dijo lo siguiente: la ley de la antigüedad nos dio mucho trabajo para hacer, pero no nos dio ni manos ni pies para hacerlas. Jesucristo en la cruz del Calvario vino a darnos una nueva ley y nos vino a dar estándares también de cómo Él quiere que seamos. ¿Cuál es la diferencia? En que Él nos ha dado al Espíritu de Dios para que alcancemos la altura perfecta. Mi amado hermano, ya libre soy. Yo no sé cómo usted se ve. Mi amado hermano, yo no sé cómo usted se ve en este 2022. A nivel personal o a nivel familiar. Pero hay dos cosas, mi amado hermano, que yo te quiero dejar hoy. Y ya terminé mi mensaje. Número 1, para los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Y número 2, hay un nuevo poder en usted para derrotar la naturaleza del pecado y al pecado mismo. Y ese poder, ¿sabe cómo se llama? El Espíritu de Dios. Los que están en casa, pónganse de pie.
Y a los que están en casa también, allá en Facebook. O a los que han de ver este mensaje también. Mi amado hermano, ya libre somos. Ya hubo alguien que pagó el precio, que se llevó nuestra condena fuera de nosotros. Alguien, y quiero finalizar con esto, no alguien, usted lo conoce, Martin Luther, describió la relación personal con Cristo, o lo parafraseó de esta manera, como el matrimonio. Usted se casa con Cristo. Y como en el matrimonio, los bienes de su esposa pasan al esposo y los del esposo a la esposa. Entonces, ¿cuáles son los bienes de Cristo? La vida eterna. ¿Qué pasa a usted? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Una alma pecaminosa que cuando se la damos a Cristo, Él la limpia por completo. Yo le quiero decir algo en esta tarde, mi amado hermano. Si usted quiere en este año, usted puede llegar a ser mejor cristiano. Pero tiene que día con día, mañana con mañana, noche tras noche, pedirle a Dios que le mande al Espíritu Santo para que lo llene por completo. ¿Usted sabe qué significa llenar? Llenar es llenar. Aquí esto no está lleno, está hasta aquí. Está medio lleno, puede decir. Llenar es darle completo control al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios para que controle su vida. Oremos. Padre,